shin shikpa chachompa yongdokpa zobe sanje rikpa dan chatsu denpa dewa shikpa jiden jenpa jibu duwa kalo yorwa lana mipa lagdar me namji nyongpa nyame shai ke yapo shakye gu trima kalpala kulo raptu tote kupe chaksaro kanse kanye zobo chutangse sachin kela kompa dungone ngane jiten dina choche song Detse keba chela chakse lo nanda kumai choku sosangwa Nishi janzo seje dungundra Drakpa jiten sona langewa Gombo chone chela chakse lo Tenjo tempa drime tawe se Zendo drava chila chakse lo Dure chude sopa somnaze Yame chen chila Mecho tuwa kala chute chen Kunjora jingwa chute de chen she Wangpo she doi ye she lai ke Niyo shungpa de lai changze lo Gongpo tu che che tenpa Tam che kienpa tongpa po Sona yonten jakso jing Nente shen shelai changse lo Dakpe docha tewe ju Bebe ngen song we do shen Che tu tongdan chokur pa Se jo chula changse lo Donde dowe lam yang don La pa da la rab de ge Xin ge dong pa yong ten ching Yen du la yang chab sa lo. And to page 15. I prostrate to the Homenaje a Manjushri el Juvenil, ante todos aquellos que están en los mundos de las 10 direcciones del universo, a todos los leones entre los humanos, que aparecen innumerables en los 3 tiempos, ante todos ellos sin excepción, con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, ante cada uno de ustedes me inclino y rindo homenaje. El poder de esta oración de aspiración a la conducta excelente trae a todos los victoriosos vívidamente a mi mente. Multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, cada uno inclinándose en postración ante todos los Budas. En cada átomo presiden tantos Budas como átomos hay, rodeados de sus hijos e hijas. Así los imagino colmando enteramente el Dharmadhat, para honrarlos con un océano sin fin de alabanzas. Con los sonidos de un océano de distintas melodías, canto las nobles cualidades de los Budas y alabo a todos los victoriosos que han ido a la dicha perfecta. I praise all the Sugatas with the finest flowers, the finest garlands, music, ointments, supreme A todos los Budas parasols. presento ofrendas de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. A todos los Budas presento ofrendas de vestimentas exquisitas, perfumes fragantes e incienso en polvo apilado tan alto como el monte Meru, dispuesto en perfecta simetría, y luego las ofrendas vastas e insuperables. Inspirado por mi devoción a todos los Budas y movido por mi fe en las buenas acciones, ante todos los victoriosos, me postro y hago ofrendas.
todos los actos negativos que haya cometido motivado por el deseo, el odio o la ignorancia, con mi cuerpo, mis palabras y también con mi mente. Ante ustedes los confieso y purifico todos y cada uno de ellos. Con el corazón lleno de alegría, me regocijo en todos los méritos de los Budas y de los Bodhisattvas, de los Pratyekabudas, de los que se entrenan y de los Arhats que están más allá del entrenamiento y de cada ser viviente en el universo entero. Ustedes que son como faros cuya luz ilumina los mundos y que han recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la budeidad, libre de todo apego, a todos ustedes protectores suplico, giren la insuperable rueda del Dharma. Uniendo las palmas de mis manos, ruego a todos los que tienen la intención de entrar en el nirvana, permanezcan durante tantos eones como átomos hay en el mundo, para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes. Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo ello lo dedico enteramente a la iluminación. Page 14. Om Baba Jamba Shanda Juba Lai Changsa Loi Jinye Soda Chochu Shekta Nandu Soma Shekpa Meye Shenge Kun Dake Malu De Da Tangje La Le Da Gaye Tanghe Chanche Yo Sampo Chupe Molan Topaki Gyawa Damje Yike Monsundu Shenge Dunye Lura Tupaye Gyawa Kunla Rapu Chaksalo Guje Tena Dunye Sanje Nam Sangye Kiki Una Shubhada Gita Chuje Yana Malupa Kamche Gyawa Dake Kamwarmo Gita Nakpa Meze Gyanso Nam Ayanje Yala Gyanso Drakunye Gyawa Kunje Yonten Rabjo Jing Dewa Shekwa Tamche Take To Meto Tampa Tungwa Tampa Dang Silye Namdai Chupa Tujo Tang Mame Chotang Tupo Tampa Ye Gyawa Teta Lane Chupaye Damsa Dampa Damdan Tichodan Chima Purme Ra Yampodan Kubai Chepara Papi Chukunji Gyarwa Teta Layan Chupaye Chupa Kanan Lami Yachewa Teta Jawa Tamche Layamo Sambo Chula Tebe Todake Jawa Kuna Chanse Chupaye Doja Jedai Temo Wangene Ludan Atan Dishi Yike Kyan Deva Dake Jiba Jinjeba Antela Tanje Dake Susu Shai Chuchu Jawa Kundan Sanje Se Aranja Namdan Lobdan Melodan Loai Kunje Sona Kamlayan Teta Kunje Jesu Dairan Kana Chuchu Shekten Ramada Chanja Rinpa Sanje Majanye Gombo Teta Take
sa wa dai chu jin sha pa dai Jesu yu ran ku shin so wa ye ge wa chun ze da ge che sa pa tam che so pe chang chu shin bu. Now to page 16. Please turn the wheel Por of favor, the gira Dharma la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Samchen Namki Sampada Loye Chitra Chitawa Chechon Tumon Te Pagi Chuki Kolo Konduso. Good morning. Buenos días. Tsama de la nyamte ngatsun zom. Tene ti thola ngatsota ji chu ke karse gore thoba senare samba senare bomba nyamte chiha yo wata tene be karwa sambore yes. Welcome everyone. It's so Bienvenidos nice a to be todos. here with you all. Qué bueno es estar aquí con todos Coming together like ustedes, this. reunirnos así The Dharma practice, whether para it la is práctica del Dharma, the practice of listening or bien sea la práctica de escuchar o contemplating, contemplar, meditar to las enseñanzas del have Dharma, this poder tener situation where esta we can come situación together donde and podemos engage in reunirnos activities e like this is involucrarnos en so la práctica del Dharma wonderful es and algo really maravilloso is evidence y of our great realmente es una fortune. evidencia de So we nuestra can gran feel a fortuna sense of y gratitude podemos tener un in that sentimiento de situation. gratitud en nuestra gran fortuna. metsendik nane semke june ji dewa yowa towa yowa mamboji yungu yore tadanyam de la tene yang semke tengne je nga zo jula nyomba yowa nyomba 태양 tene ta nyomba de ko na sobaji yungu yore anga hezam no tambina ji 신디케 다 지금 대비케 그 나라 상례 지 강의 요와랑 experience로 딘디게 토네 지 강의 중바틀라 드네 갈세 거래디
강에 딜라다 확차로 샤치 로와 확차 섬노 당네 거다 강에 딜이 총송 섬바치나 CD or CD. 오 딘디게 되네 확차 딜라 되네다 확차 샤기로 와 일단 쭉 가르치나 가서디 가장 공투바나 이래 지 가서 게탐베게 세야지요와 소남 켈레다 소나마인비 켈레니 당가서데라 콘테만로지 용데기요와 이네 딜레티니 가레이스나 소나마인비 켈레다 오임비나 가서 생구줄 확자지 샤데기요레 당보 메센디 나라 강년로디 총 강년 총네 텔레양 양조 섬노 땅네 테네 효체를 치는 로데야지 용비요와 어티 초데 땅가서 주치도 다 탑시 치지 드솔라지 섬노 마타야 태양 빵토비야 텔레님보대야 치토야데 개침보레스 So when we Entonces, speak of Dharma cuando practice, hablamos de la práctica what del is it Dharma, that we're doing and ¿qué es lo que estamos haciendo y por qué lo so estamos haciendo? in our life, En nuestra there vida are many experiences hay muchas that we have. experiencias que There's a lot of tenemos. happiness, there's a Hay lot of mucha joy, felicidad y también mucha but alegría, there's also pero también a lot of pain and a lot of suffering. hay And mucho when we dolor y work at the sufrimiento. mind, Y deeply, cuando uno mira a la we see mente that profundamente, the uno common puede thread ver throughout our experience que is un hilo común en this nuestra experiencia the activity of the afflictive es la emotions actividad and de las mental emociones states that aflictivas, de los exist around estados the mentales current of aflictivos everything. que And están so bajo todas las cosas que there's a ocurren. lot Entonces hay that mucho arises que in the surge mind, en la mente, all sorts of different things. toda clase de And cosas all of these diferentes. different, Y todas estas, all that arises todo lo que is surge en la based mente on está karmic realmente basado imprint, en because we improntas create, kármicas both in que, this ¿por qué? life Porque and hemos also in creado, former lives, bien sea en esta we've vida o en vidas created anteriores, certain imprints, hemos and some of creado these imprints ciertas have been improntas y algunas de esas habituation, so that improntas it se makes vuelven you stronger hábitos. based on Es decir, a repetition, través del hábito based se han on, vuelto más returning to fuertes, a those través de la thoughts, elaborating repetición, on those se thoughts, convierten en whether pensamientos thoughts or repetitivos. activities of body, Cuando spirit, estos mind, and pensamientos del feelings, and cuerpo y luego de la everything kind of mente, todo imprint. crea una And impronta so, kármica. just as we've been discussing in the Entonces, context of hemos the estado Mahamudra discutiendo program, en el there's contexto a del programa de distinction to be Mahamudra made que hay esta between distinción what que is debe wholesome and what hacerse is entre lo unwholesome, que or es what is virtuoso y lo que virtue no and es what is virtuoso, lo que es non-virtue, what is virtud y lo que merit no es and what is virtud, qué es mérito y lo que no es non-merit, or mérito, the opposite of merit. o lo opuesto al And so mérito. Entonces, this, every time that cada vez we have certain, like for instance, if there are que tenemos, por hardships ejemplo, that occur, alguna when we dificultad que grasp ocurra, onto those cuando nos hardships and aferramos a kind of esas live dificultades, by them and think es about them como again and reedificarlas y ruminate pensamos en them, ellas una y we're otra vez y strengthening rumiamos that sobre karmic ellas. imprint Estamos for the fortaleciendo difficulty, esas and it becomes improntas stronger. kármicas para la So dificultad when y we're se vuelven más practicing Dharma, poderosas. Entonces, we're cuando training our practicamos el mind to Dharma, cuando react in entrenamos a nuestra different mente para way. reaccionar en una So forma what we diferente, normally would lo que become normalmente se an increased volvería imprint of un affliction, incremento de nuestras we aflicciones, work with it in such a way nosotros that trabajamos con esto de when tal we forma que podemos apply all these transformarlo methods aplicando that we todos estos have, métodos que skillful tenemos, means, antidotes, medios hábiles, to antídotos, transform para poder those mind transformar states, to esos change estados those mentales tendencies, aflictivos y instead cambiar of esas creating tendencias. Y en lugar de negative or crear afflicted imprints, improntas we negativas o are aflictivas, practicing creating estamos imprints practicando en that are crear wholesome and improntas virtuous que in sean nature and virtuosas en wholesome in nature and naturaleza merit. y que puedan generar o 다 sean 딘디 인도 acordes con el mérito. 딘디 용야라 다 같이 냠내치 그러와 냠내치 그래 대가 나기게 단당 가족게 다음 메게비 킬레세나리 다지 강의 용야게 조 체효대 간디지 연구요래 라비나 가서 유라 효첨부지 샘대요래 그러와 유를 조 첨부 인반다고지 그러와 다 대인들이 유들라 게 상본다고 요나 텔레차안로야 제다 유들다 랑게 지 가금이베나레 공로사기 요나레 되네 차도 제기 요나레
지 칸다량 다 유들라 지 디기멘도 삼비 유들라 안가서 현바 효침보지 여러와 디 효침보도 요비 좀 센텔라 되네 다 가서 샘기 되는 배 확차 하도고 샘나 디네 디인도 다 가서 디 추년에 치위네 가라 갈세나 그 유대 지다 텔레섬도 마탕와 그 유대 요세기래 야보 요세기래 도보 요세기래와 배는 가서 강사 나버서 노당 미나야 뭐 참마 야보 말에 뭐 참마 도보 말와 건담나 여러와 된 지된 디나란 담나 요세기래 Wait, kung ta me yapo. 아 고메 야보 요세기래 뭐 도보 요세기래와 지된 디나란 상 Nunitin me de yapo dupo nika yore me chik nanga or mare. 뭐 me- 잭 말와 Okay, 참마 yeah, yeah. 이 윤도나 다 가서 윤담다 여러와 이는 가서 유일 또나 되네 가서 라마 여마와 어때 삼는 거 땅가서디 고배나 망보 쉬우지게 땅가서데 experience and a familiar much free like the free 세야지 yoris 로 디니다디 free 세야디 고지 디스테 고비 책들라 고 쪼반로 디스지 요다 잘라리스나 free like 고 디스지 쪼반로 용도 딘디 인디 땅가 저지 지 잘라로 지 free 라나다 고지 내가 temporary district 다 용세기리 다 가리 free 고고래 그러와 가리 free 고고래 라비나 퍼죠 유티게 라나 온 마저 가지 다 free 고고 free from object So, Entonces, with non-virtue con la no virtud, unwholesome karma, con el karma no virtuoso, eso que trae dificultad a través de lo que estamos creando, cuando generamos condiciones para el sufrimiento y más dificultad, todo ello se refiere básicamente a aferrarse a los objetos externos. Entonces, tenemos una fijación muy poderosa a los objetos externos y los tomamos como existiendo realmente. Y basándonos en esa fijación, surgen esas poderosas reacciones de apego y aversión hacia algo que nos gusta, por ejemplo, consideramos buenos, nos apegamos. Y por otro lado, cuando hay algo que no nos gusta, algo que consideramos malo, entonces tenemos igualmente una intensa aversión, bien sea ira, celos, queremos eliminarlo, apartarlo. Entonces pensamos, esto no está bien, esto tiene que cambiar, pero en ambos casos hay una fijación muy poderosa, un aferramiento muy poderoso. Y ese aferramiento es lo que perpetúa las improntas kármicas aflictivas, bien sean de apego o de aversión. Entonces, un aspecto muy importante de nuestra práctica es dejar ir esa fijación en los objetos externos. No debemos pensar tanto sobre los objetos externos. En lugar de eso, debemos voltear nuestro enfoque hacia algo interno y mirar directamente a la mente. Entonces, cuando se refiere a los objetos externos, la interacción de las personas, etcétera, realmente no deberíamos preocuparnos tanto con esto, bien sea bueno, malo, nos guste o no nos guste. Quizás hay una persona que puede ser buena o puede ser mala, pero realmente no tiene que tener tanto poder en nuestra propia experiencia. Hay toda clase de fenómenos externos, hay toda clase de diferentes personas. Y si nosotros estamos involucrados en investigar el objeto, realmente perdemos nuestra independencia y libertad. Estamos dando el poder a alguien más. El poder de lo que estamos experimentando en nuestra propia mente se le entrega a alguien más, a una cosa externa. Entonces, realmente valoramos esta palabra en Occidente, que llamamos libertad, ser libre,
Todo el mundo quiere ser libre. Podemos pensar en esa palabra, libre, lo que eso trae a la mente cuando pensamos en eso. Incluso podemos sentirnos felices, elevados. Si vemos algún objeto material que es libre, por ejemplo, entonces nos sentimos excitados, felices, por un momento, por un corto tiempo. Can be junk. Puede ser incluso chatarra, dice Drupon. Pero, ¿qué es la libertad realmente? So true freedom is La verdadera freedom libertad from es objects, ser libre de los objetos grasping to externos, or ser relying libre del on external aferramiento phenomena. So a los that is objetos fenomenales externos. Esa es la verdadera libertad. I have question. Nga tso ta solo des gomjas chita karsek semde Ser libres del aferramiento o la aversión a esos objetos externos. Esa es la verdadera libertad. Entonces, él está haciéndoles esta pregunta. Cuando tú meditas, dices que te asientas naturalmente, te relajas, te abres. So, and we don't follow Entonces, after nosotros nos seguimos conceptual proliferation in la the mind. proliferación conceptual de la mente, los pensamientos que surgen en la mente. How does that happen? What does that ¿Cómo look eso like? ocurre? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo luce eso? How do you do that? ¿Cómo lo haces? Shini? Yeah, but how? ¿Cómo? Te relajas. Okay. These are all great answers. So for me, it's sort of like when I was practicing exactly this challenge, I identified that I have wish to follow my like Entonces, habitual para patterns. mí, And when I'm trying to give up on this, I give up on cuando yo it. estoy tratando de no ver mis What was patrones my habit, mentales, but it's sort of like that. I want to do this, yo and quiero hacer I want esto. to stop to do it. Like I'm not doing that. Es como que no It's quiero seems pararlo. confusing, but there's like Suena confuso, explicit wish to do. pero Sorry, can you just, I'm having a little trouble following. The wish to stop following the el thoughts? No. That following, clinging, like grasping, it's like there's like aferrarse, intention to do this. la intención de When aferrarse, I'm stopping it, right? Like cuando yo estoy tratando de detenerla, I need to give up that wish or intention estoy doing that. tratando de renunciar a ese deseo de seguir los pensamientos. Jesu draya ki tes dupa drawa che yorwa dupa. Tene de nune dupa de yang tes karela kokare de Mevando. meba drawa chana di nune kunlong nangla de dupa de yang de meba zogo wa drawa yore. Okay. Good. So let go, the analogy of a bundle of wheat coming loose. Es como perderse, soltarse un poco, dice él. Sa kambo mambo damna rawa guba ne damna tene guba de chena tene rangshin rawa chabi rawa. Okay, that's good. Sí, está bien. Entonces, ¿qué haces tú cuando tratas de meditar? So I'm going to try to Voy a explain tratar de for us. explicar lo que yo hago. I don't know what it is, but No sé lo for que es, me, pero para when mí, I pay attention to like all the different cuando presto sensations in atención my a todas body, las diferentes whether it's sensaciones heat del or cuerpo, coldness or si hay tingling, frío, calor, si hay it no picazón, longer is me.
like Entonces how- siento que yo no soy yo. So it's the same thing with thoughts. You can Es sort lo of mismo con los watch it. So I don't know pensamientos. what Puedes that is, if mirarlos, that no watching sé lo que is, es, but it's no very sé lo clear que that está it's not observando, coming from me. I pero don't know pienso what que that es is. algo que no viene de mí. Te pena dampo tena zubo nanga chorwa damanda yorwa. Tene samsam pena dinshi kongi yona. Tene chorwa dito ngujing yorwa. Ini yang chorwa dito nga yin dawa samba di yomare. Tene namto yang chikpa daware. Pena ngegi namto yemba nangshin. Sorgi yona kakarewa. Ini yang gongya tu tene ngegi namto yemba ki de samlo tang tang chorwa mena test chepar yore. Okay, that indeed, I think that's very good, very good. Sí, dice Drupón, eso está muy bien. 네, 다 가서 디 갈세나 가르고 요래 라이나 단다 콘튜버 나리. 다 가서 유디 free from the you. 가서 직 샘지데 그러와. 다tin 짐바데. 짐바 로라 들어와 태초메 정도와. 강행 짐바 요와. 강행 가서 스타트 가르쳐고 요나라와 affect emotion. 미친 니ken 나네. 그러와. 다 담만다 용식으로와 배는 용 담만다 요식이 feeling 담만다 요식이 유랑가 좋다 직 자파당 당와당 다 담만다 요식으로와 이나 다 탐치라 되네 당가서 직 로로지 디 랍드 다 로로지도 I enjoy 딘디 마임바 카르스나 다 짐바데 단다 장라바나이레 짐바데 다 빠다 로고고다 차상 유른즈기 요나레 가리나 다 로나 되네 가서 다 로로 릴렉스 차그로 테마도 다 틴딘 짐바 말리나 다 릴렉스 실라 맥좀 디비나야 다동 거랑베 직 코는데 지송 모는데 지송 다 아직 고도 코 something이로 진나 콜홀로 말와이나 다코 수포 컨조지아요 말에 디요레 맥좀 디요레 힘이나야 콜홀로 요 말와 다도 담디요레 베 하서냐 디인도 당가서 추치지 다 제당가서 추치야 나랑이요나 제발에 나랑베 까라 조가디 자첨보데 나라 니파 첨보요레 얘네야 고가 대가랑 강 샤샤나 다 대기 기본 짐바창 봐 예연들이 다 짐바창 봐 예로고 다 나랑 야마는 가서 라로지 공 디디나 다 benna tanda wapa mendo ya gombina wapa me gon diina ten zimba tama hendo gro wa da nga so chetan de ha ko da tren nga so zo nyamlan che la jerem nyamlan che go ro jerem tele karsena da jibi kren ba tala da nga da ya ten la gom ya yo ro wa tin de ne da jerem ti ga la ji diina ten dan zimba hendo gro wa Tenga tegana yinga roje do ome de ware nga roje kale dewi na ti ngo ke da zimba de kale hendo wore oda tegana yida semji ke nelo da ya of course wa So these are all really great Está insights bien, that you todas estas son grandes realizaciones que ustedes están compartiendo. En realidad todo se refiere a lo que a ti te permita ser libre del aferramiento o de la fijación de los objetos externos. En la mente ordinariamente tenemos muchas fijaciones en objetos, pero cuando nos relajamos y dejamos ir estas fijaciones, donde ya estas fijaciones no están, eso te dice que si tú dejas ir la ausencia de la fijación, entonces no hay ninguna duda de la liberación. No hay duda de que tú podrás
liberarte si tú puedes relajar esa fijación. No hay ninguna duda de que podrás liberarte. Cuando nos quedamos atrapados en ella, cuando hay aferramiento y ese aferramiento genera aflicción, hay tanto que surge, tantos diferentes sentimientos, tantos diferentes pensamientos, tantos diferentes objetos que pueden causarnos a nosotros quedar atrapados en el apego, que causan que quedemos atrapados en la aversión. Y como ustedes han mencionado, la relajación es también clave cuando nos relajamos, cuando dejamos ir, cuando permitimos, como dijo John, cuando dejamos que la mente se asiente naturalmente, cuando hay un soltar, entonces esa fijación, cuando permitimos que esa fijación se libere, entonces es como que en relación con todos los objetos, cualesquiera lo que sean, simplemente el relajarse y dejarlos ir nos permite liberar, de alguna forma, desengancharnos de la preocupación de esos objetos externos. Entonces es como cortar la raíz de ese aferramiento, de esa fijación. Porque de otra manera, cuando meditemos, si eso no ocurre, si no hay ese soltar, ese aflojamiento de la mente de aferramiento, entonces estamos atrapados en los hábitos, en las fijaciones habituales. Él hizo esto, dijo aquello, ella dijo esto, hizo aquello, o tengo que hacer todas estas cosas, tengo que hacer aquello, necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Y mientras nuestros ojos están cerrados, nuestro cuerpo quizás está relajado, pero internamente aún estamos muy tiesos, aún somos muy cerrados, estamos atrapados en los patrones habituales, en las fijaciones habituales. Entonces, lo que el Dharma sea que haga, lo que hagas en el Dharma, bien sea meditación, recitación de mantras, meditar en la deidad, todas estas actividades deberían servir como un lugar para que puedas descansar la mente, para que pueda tomar el lugar de tus patrones de hábitos habituales, de tus fijaciones hacia los objetos. Por ejemplo, cuando meditamos en la deidad, como en este caso Amitabha, entonces al descansar nuestra mente en Amitabha, somos capaces de dejar ir todas esas otras cosas y fijaciones. Y esto permite que surja un sentimiento de liberación en la mente, donde la mente ya no está estresada. Cuando permanecemos en concentración en Amitabha, cuando estamos recitando el mantra, cuando meditamos en la deidad y estamos recitando el mantra, eso en sí mismo se convierte hacia lo que la mente está enfocada, en lugar de estar enfocada en los hábitos y las tendencias habituales. Y eso se llama liberación. Podemos recitar Om Amidewa Ri y descansar en la esencia del mantra. Y eso nuevamente es lo que permite dejar ir, aflojar un poco esa fijación en la mente. Y luego puede ocurrir un tipo de concentración meditativa unipuntual. Y una vez que ocurre, puede desarrollarse. Tiga nangita sem ke nelo kangla xaabi na tene sem ti mayingba re ta zimba terwa la te ya waha kur zimba hlu la tene chorwa te tsomes kan zimba yuwa te chorwa te tsomes o da ti indu ti ke ta tanda nga zo jik ta gom jagi yu na re pen tanda gom la wa hine ina re o de hine gom la de karsana chik sem di na ta ti chorto gu marwa o da ti indu zo karsana ta yu kin zimba chi yu kin zimba rwa ta chi yu tala karsana sem ji kin zimba ti to ne chi yu zingirwa o da ti ki zimba de hlo na nga zo ta tanda free se ya da chakres
So ultimately, Entonces, en really, sentido what último, we practice o is to últimamente, rest a lo que se refiere a la in práctica es recognition of the dejar true nature of who one descansar la is mente para without que podamos distraction. reconocer la verdadera And naturaleza so de nuestra conciencia ultimately, sin distracción. fixation, Entonces, even últimamente, to la an fijación, object of incluso a un meditation, objeto de needs to be meditación, released. necesita ser So, soltada. as is said, Y como se whenever dice, there is release donde hay of fixation or when there is una fixation is soltura de esa released, fijación, cuando esa fijación there's es no doubt soltada, about entonces liberation. no hay So there's ninguna duda de without a que habrá doubt there liberación. is liberation. So No hay duda de que ocurrirá la liberación, so en donde sea there que esta when we libertad meditate, so for ocurra, instance with shamatha, we como always do sea. practice shamatha Cuando initially, meditamos, but por ejemplo, practicamos primero ultimately, shamatha. Primero necesitamos even practicar just having shamatha, pero one single últimamente, pointed incluso focus tener un object enfoque hacia un objeto that externo en un might sentido, leave some digamos, último de la grasping to práctica, that cuando hay object, todavía un then aferramiento a ese objeto de la truly there práctica, can't be entonces liberation no puede because ocurrir la there can't be liberación, any grasping. porque no puede So haber even just fijación de resting ningún on one tipo, e object, incluso descansar en un objeto. ultimately that too needs to be Eso released. incluso necesita And ser in liberado, that soltado. awareness that is Y esa completely and conciencia que utterly es free of completamente libre any fixation, de cualquier that is fijación, true release. That eso is es lo que complete realmente se liberation. llama verdadera liberación. Poder permanecer en esa conciencia totalmente libre de cualquier fijación, incluso de los objetos de meditación. Gongda, Yangcha. So in the practice of Entonces, secret mantra, en la práctica del mantra secreto, since we're en practicing este caso, por Amitabha, ejemplo, estamos so practicando we need Amitabha, to have both necesitamos tener stages. There are ambas the etapas, generation la stages etapa de and the generación completion y stage. luego la etapa de You completación. have to have both practice both Necesitamos the ambas prácticas, generation and completion stages. la etapa de generación y la etapa de completación. yīna ngā tsū kē tā hlāti wāng tō bē nē kā lā tā rāng wō pā mē gōng gā rwa. Rāng wō pā mē gōm yā tī khari sē na tēne jīk hlāti lā rāng kē tā ndā lū khā tā nē dē mā yīn bā. Tēne bē khar sē na nāng tōng sōng tōng jō bē dāngi tēndī jīk lā tēne gōm gā rē sī. So there's the, Entonces, we have the appearance of the deity, the form of the tenemos la deity. apariencia de la deidad, la forma de la deidad, Tomorrow y mañana get into this more, but vamos a entrar so we más received the profundamente en esto. enlightenment Entonces ya hemos recibido el empoderamiento, last ¿verdad? night, Para Amitabha and anoche. as is introduced in the Y ahora impermanence como of hemos sido Christ, what we're also introducidos, doing is overcoming entonces lo this primero que debemos hacer es ordinary superar habit of esos hábitos thinking of familiares, ourselves ese as pensamiento que tenemos de pensar en ordinary nosotros como seres flesh and blood, ordinarios, and hechos de instead sangre y we carne. Y are en lugar de eso, identifying with tenemos que identificarnos a the nosotros, deity, volvernos la who is deidad, the identificarnos, indivisible, porque la deidad indivisibility, es la or the indivisible union indivisibilidad, of appearance and lo que essence. representa la unión de la apariencia y la vacuidad. Wā tā tīndu tā sāni jērēm tī tō lā ngā tsū jērēm kētāng kāxē yō rē tā tāng tēne jēk jērēm tī lā jēk tā zēwā kāndi kōgu yō wā jērēm tī lā tēmbō kāndi kōgu wā sāni shūgī yīs. So tomorrow, Entonces mañana, as he said, with the dice generation Drupon, stage, there's con la etapa de a lot of generación, ways that we develop vamos clarity and a ver que hay visualization, varias formas en que podemos generar claridad, develop stability. que podemos desarrollar estabilidad a través de la práctica de generación. ngā rō tī nā tāngi khōng shūba nā jirē. Tā ngā tsō tī ngā tē lā ngā kī nūpa tōng tāng mē tōng tē kār sē na tēne tē sōng rē. Lō ngā yēr mē sōng dō wā. Ngā jī kī dāng bē kāp lā tēne sē mā yīng bā.
ngā tīkārāng dōna, tēne jī ngā tāng, tī ngā tāng, tēne lōng nipo tēne yen me wā. Tā ngā kī nipa tā tōngu yor wā. Ngā tī jī kā kī dānda wā jī ngā dōngu yor nā, tēne jī tī kī ñam dōla, tēne jī kārsā kore. Yā nyōng mōmbā sēnārī sēm yēng dī yor nā, tēne lōng tēla, tēne ko lunga yen me chagi yor mā rīs. Lōng tēla ko jī tā nyōng mōmbā dōng dēn dō wā rīs. Pēnā ngā sō lōng lā yawā chē wē nā, tēne jī nyōng mōmbī lōng tāng, yī xī lōng sē yā jī yor wā. O tēn dī tēne, sēm mā yēng wē nā, tēne yī xī lōng tē chagi yor rīs. So when we Entonces, practice, cuando reciting practicamos mantra, so la recitación del mantra, el mantra se vuelve, having power, realmente tiene el poder, bien sea para que nosotros, cuando haya poder en el mantra, es decir, ¿de qué depende que haya poder en el mantra? Todo depende de cómo practicamos. Por ejemplo, el mantra, el habla y el viento son una indivisibilidad. El mantra y el habla y el viento. Cuando recitamos el mantra, cuando la mente realmente está presente y sin distracciones, cuando no hay ninguna distracción en la mente y la mente se ha vuelto muy estable y unida con el mantra, entonces el habla, la recitación del mantra y los vientos se vuelven unificados, se vuelven indivisibles y allí es lo que permite que el mantra realmente tenga poder. Por otro lado, recitar mantras solamente con tu boca, pero tu mente está distraída en hacia todo el lugar, realmente no estás practicando. Eso realmente no permite que traiga poder el mantra. Entonces hay dos tipos de vientos en la mente. Está el viento de las emociones aflictivas y el viento de sabiduría. Cuando la mente está concentrada, cuando la mente no está distraída, esto permite que el viento de sabiduría pueda tomar predominancia. Y entonces allí la recitación se vuelve la oración, la recitación que está ocurriendo con la sabiduría. Y eso es lo que trae poder y energía al mantra. 아니나 다 노르디디 휴비나 나도 제람 공부 요나래 나 당거 요나래 직다 공원에 자기 요비나래다 직 칸게 직 유칸 칸데제 힘비네야 텔라랑 그직 마노야 때 가서 난 짐비키 셈 정도 난 짐비키 셈티키 유일 만지와 코티니 보지다 고 갑다오지 로로 진테네 디타베 ang simpe sem kare konta. 어떤 지기도 하다데 하고 리얼리티 카르도 라비나 조 셈라와 셈게 카르지기 오래람나 유진 지고다 지기도 하고도 그 셈사를 hir었다 가서 로로 요 말이다 이나고다 지 depends 야메나 당보 난진비키 셈티게 지 태양 참샤 토비아로 야메나 난진비키 셈지 유리파 초네 유티가나 레타디 Yang na nang simpe sem. 나나다 셈 당보 공레 셈 난진비 셈 내와라와 셈 로로치 남도 마요와 남도 요 마토와 코라 유티가나 마요와 텐데 로디 톰나 라브라와 텐데리스 다 템미비나 테네 다 난진비키 셈티키 요네 치 유라다 지 파기라 카르세고 삼보 두보 야보 칸네 티간라 지 레베 까블라 양 셈티기 템베크토 찌시네 티키지 카르세 컨티뉴에이션 마인바 테네 샤토비아데 다 니니요 사레스 So kare ganga jagi yore te kala te pena. 다 유트베나 유텔라 테라와 유텔라 다 셈기라와
ko met yakbodo no ji samna yamena met dubodo samna ta ko sem ki namdo che bare yu tele simbarwa ita ti je la kasa champya Entonces recuerden este detalle. La no distracción y la relajación, el enfoque en el mantra, permiten que se una el viento, la mente y la recitación. Y eso es lo que permite que surja el poder en la recitación del mantra, el poder y la fuerza del mantra. Eso es una nota del traductor. So whether we're practicing the generation stage or reciting Entonces, bien sea que estemos practicando la etapa de generación o recitando mantras o cualquier tipo de meditación que estemos haciendo, idealmente todo se refiere en realidad a lo que estamos haciendo con nuestra mente. Entonces, internamente, si hay aferramiento o aprehensión en la mente, si hay algún tipo de aferramiento o fijación en los objetos externos, cuando hay una ausencia de ese aferramiento completamente y cuando uno simplemente está descansando en la propia conciencia misma, sin ninguna fijación, sin que la mente esté fija interiormente o esté aferrada a algún objeto externo, sin haber este aferramiento de sujeto y objeto, o hay algún tipo de fijación ocurriendo, eso puede ser ideal, pero si hay algún tipo de fijación que está ocurriendo, pero aún tú estás descansando en la conciencia con atención plena y tú puedes ver ese aferramiento de la mente tan pronto como va ocurriendo. Si hay apego a los objetos externos, si hay aversión a los objetos negativos que se identifican, si hay apego o aversión de alguna forma en la mente. Cuando hay una atención plena de esos pensamientos de apego o de aversión que surjan, si hay el reconocimiento y tú dices, veo lo que está ocurriendo en mi mente, no quiero seguir este tipo de pensamiento, tiene que ver entonces, para que ocurra este reconocimiento, una conciencia plena. Entonces vamos a comenzar las transmisiones de los textos y Drupal pregunta, bueno, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Entonces voy a repetir un poco lo que ella dijo porque lo dijo muy rápidamente. Mi entendimiento es que si estamos relajados, aunque incluso nos relajemos, si no dejamos ir esa fijación interna, si no permanecemos en un estado atento, despierto, en la conciencia, es decir, es la conciencia algún tipo de objeto en la que podamos descansar. There should be clarity. Yes. Entonces, usted quiere decir que si hay algún tipo de claridad en la mente, cuando... Sí, es una buena pregunta, dice Drupal. Y retomando lo que ella dijo anteriormente, es que mientras hay algún tipo de fijación hacia la experiencia interna o fijación hacia los objetos externos, tenemos que ser conscientes de que todavía hay algún tipo de aferramiento y de fijación. Y para eso se requiere conciencia plena. Entonces, hay muchos detalles en los cuales tenemos que entrar para esto, pero la prioridad, lo que debemos identificar como prioridad es no quedar atrapados en la proliferación conceptual, no seguir los pensamientos. Entonces, cuando hay algún tipo de independencia de esos pensamientos, cuando somos capaces de alcanzar a ese tipo de libertad, entonces pudiéramos pensar, ¿eso solo es suficiente? No, eso solo no es suficiente. El hecho de haber alcanzado ese tipo de libertad
de no seguir los pensamientos no es suficiente. And then once that freedom Entonces, comes of una vez que esa proliferation, libertad de la proliferación mental es alcanzada, usualmente la mente es cuando puede descansar establemente. Entonces, hay básicamente dos tipos de obstáculos que surgen dentro de esto, dentro de ese estado de relajación profunda. 다 칭화세나 다 가서 니 구야 라소바다 되네 고 가세고다 직 샘게 쓰고히라 메와 머리다 디테인사다 칭시리 직 샘데다 고니 구데마 거기나다 직 샘데바 니 구야 놀렘도와 데 목파지도 직 샘데 당마티히라 메와 다 텔라 되네 에야 존동 직 샘데 되네 얘네다 조티 가르스나 히네도 유중부 공배가라 되네 송도 히네들라 당본이 너 트니티스 코스그레스 인데 개요 말에 송도와 인 당본 니 가야요 말에스 니디스 코 니디스 코 사비 예라 되네 샘데 되네 지 야 디스 뎀네 샘세요 우리가 키치트 트니 공고레 송도와 So, of these, there is sloth and torpor. And Entonces, sloth puede haber, por and ejemplo, torpor pereza so sloth y is hundimiento, kind of like a sopor. Y el sleepiness or sopor es como una heaviness where the especie mind de is really, adormecimiento pesado donde la mente heavy and se kind of siente pesada, lethargic. adormecida, And then letárgica. torpor is like Y el an torpor absence of es como una clarity. ausencia de So claridad. the mind is not, it's kind of Entonces like la acts as mente se a siente como haze. oscurecida, hay como un oscurecimiento mental, So como now una that being niebla. said, sometimes Y when we habiendo dicho meditate in esto, cuando particular, meditamos, en for particular, instance, when por practicing ejemplo, shamatha, cuando estamos practicando it shamatha, can get very sleepy. podemos But rather than adormecernos mucho, fight pero en the lugar de luchar sleepiness, contra it's ese okay adormecimiento, when está sleep bien arises to cuando just let cuando yourself el adormecimiento let surge yourself fall asleep essentially while you're meditating y instead of trying quedarte to block it dormido or en fight lugar de it. bloquear That's often o more productive. So it could forzar be like ese you estar doze despierto. off or fall asleep, Entonces tú and puedes then quedarte when the dormido un mind begins momento y cuando la to mente wake up, realmente and se the mind can vuelve be even brighter than despierta y before. se puede So sentir un then poco let más yourself sort of doze libre, off and brillante, come back with really entonces luego vuelve nuevamente este vivid, adormecimiento clarity of y awareness. luego al despertar vuelve nuevamente esta claridad. Entonces en lugar de luchar contra ese adormecimiento, tú permites que ocurra y luego reconoces el estado de claridad que surge al momento de despertar. Este es un detalle muy importante. Tomen nota de esto. En lugar de luchar, de tratar de reprimir los estados mentales, uno los deja fluir y luego reconoces la claridad que surge una vez que estos estados se han ido. So also when we Entonces speak about también, clarity, cuando it's hablamos de also la kind of like claridad, like clarity that we aquí might think of estamos as hablando de lo que like nosotros ordinary pensamos que es la consciousness, claridad, where we la have conciencia like the ordinaria, ordinary activity of cuando discursing tenemos las with actividades mind, ordinarias, el pensamiento with discursivo habitual proliferating thoughts. y There tenemos can los be a feeling pensamientos of clarity proliferantes, in puede that. haber allí un But sentimiento de this claridad, is a pero different type of eso es clarity. So otro for tipo instance, diferente de claridad. for those who Por are ejemplo, really para aquellos de ustedes advanced in que realmente están shamatha, avanzados en there's shamatha, such a kind of deep hay un momento en que se quieting siente that can occur un when there's morar clarity profundo, there, con claridad allí. but there's not even like the concept of Pero day and incluso night allí anymore. So it's no hay not ni like siquiera an un ordinary pensamiento de level estar of consciente de esa stasis. claridad. Es simplemente un estado de claridad libre de pensamiento. Y esos pueden permanecer en ese estado durante horas. 다 이나 양고 딘디 그 세차 요나 고 샘게 땡라 세차 te 요사로와 요사데 히네베 유중보 네토고요나 되네 양 코랑 콩라 고 세차 직려 본고 요사데 So in states of absorption Entonces, en esos estados de absorción meditativa,
puede haber una claridad muy profunda que puede ser experimentada, que no es el estado de conciencia ordinario. yinbi ina yang ko chik dewe ki ngone hine kora yakbo chi ne so na tene chik kora lui kora dewo chin tene kora pe karsa chut pe 24 hour do dewe na tene kanyi meo ko dewe ngo ne gyo sarwa ina dewe ngo ti ki la tene tene jeli yang sem sewa aso te do de sem me tho lau do dewe ki nyam sewe nyam me tho pe nyam se ya da so hine ki tene yon he yo sarwa. So then, likewise, Entonces, de la misma forma, puede haber estas experiencias de gozo cuando uno es capaz de permanecer en un estado de mucha concentración durante un largo periodo de tiempo. Esto se vuelve algo muy dichoso, muy gozoso, y uno puede descansar en ese estado de meditación por horas y horas, sin ningún tipo de dificultad, y eso se convierte en algo dichoso. Ordinariamente, si nosotros tratamos de meditar por 3 o 4 horas seguidas, pudiéramos sentir dolor en las rodillas, dolor en la espalda, y se vuelve incómodo. Pero cuando alguien realmente tiene una concentración muy estable en la meditación, es simplemente dichoso. El cuerpo tiene una experiencia dichosa en el cuerpo y en la mente, en ambos, que es algo muy profundo. Y ese gozo o dicha, uno simplemente hace que desee continuar meditando por largo tiempo, como incluso 24 horas, sin ningún tipo de problema. Entonces allí, siguiendo a ese estado dichoso, hay también un estado de claridad que surge en la mente. Entonces, cuando estamos en shamatha, podemos tener 3 tipos de cualidades de shamatha o 3 tipos de experiencias que se llaman claridad, gozo y no pensamiento. Estos 3 surgen cuando hay un shamatha estable y profundo. So you have some questions or comments? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Question, Drupa. Hi, it's John. Tengo una pregunta. Thank you, first of all, for all your hard work, for being here, for teaching and Gracias doing por this todo el incredible last trabajo weekend. Also, thank you to que Virginia usted hace y for gracias a Virginia también por traducir. And so, my question was Mi pregunta about, es, actually, I think John's question creo que la pregunta answered de some of John your answers a little respondió bit. algo de la When pregunta you que yo said that tenía. true freedom Cuando usted dice que la verdadera with libertad reliance es upon an libertad external de object, confiar en algún I was objeto wondering, externo, yo me estaba preguntando, like freedom from like reliance on ¿libertad an de object qué? outside of ourselves. ¿Libertad Like have de you ever confiar en los experienced the objetos body or externos a something like nosotros? this? Awareness without an object, La conciencia and libre de how this objeto, relates to ¿cómo esto se in the relaciona context of en el sadhana that contexto we're going to de la practice sadhana que in vamos a particular? practicar en particular? True freedom La is verdadera freedom libertad es from an libertad external reliance de on an los external objetos object. externos In the context of en el practice contexto de relating la to the práctica, relacionando, outer relacionando con o inerrancy relacionada con refuges like the los Buddha, refugios Dharma, externos, Sangha, the internos y Lama, the secretos, con Yidam, el Buda, el Dharma, la and Sangha, el Lama, el the, Yidam y las Dakinis, the channels, winds, and the drops. y los These canales, vientos y gotas. are things that we turn our Estas son attention cosas to, en las cuales or nosotros factors giramos or nuestra atención, estos factores, tools that we estas herramientas utilize. que nosotros There usamos. is conceptual aspect Ahí hay to that. aspectos conceptuales. And just relating that back to Entonces esto se relaciona con this principle that you started out with about cuando usted comenzó diciendo la verdadera freedom libertad. without reliance on an external object, how Libertad it relates to sin the three confiar en ningún objeto refuges. externo. Y entonces, ¿qué son estos 3 objetos de refugio? Bueno, no sé si entendí la pregunta, pero básicamente le está diciendo que si no necesitas confiar en ningún objeto para ser libre, entonces, ¿qué son estos 3 objetos de refugio? El Buda, el Dharma, la Sangha, el Lama, el Yidam y las Dakinis, los canales, vientos y gotas, que son objetos de refugio, que es en realidad para lo que él comenta,
son conceptos. Entonces, si necesitamos tener libertad de todos los conceptos, ¿para qué usamos estas cosas? Fue lo que yo entendí. ¿O por qué estas cosas son necesarias? Lama yedam kandro tene sangwe kyabdro chalung tigle yorwa tene de nangla yang zimba tesa yojere di yang kyamdro gi ramba sum di yona tene yang zimba di dang zimba mepa nangshin chaya gi drawa gande yore 어다 디 베제면에 디 separation 거 살아와 ngato 카르세나 뇽몽베 꾸네 랑데 베케 유len 짐바이나 디기 쥐티 고직다 강해세나레 디비코트 차기어와 왜 그래 그나 뇽몽베케 꾸네 랑네 서와 뇽몽 꾸네 랑네 테네 ngato 치유len 짐바이오나 디킨 데베테 테네 강해용거레스 so he said what like Entonces, lo que él dijo, what he's saying is like entiendo que too far maybe that like lo que estás diciendo, no tenemos que ir tan lejos como para decir que los 3 niveles de refugio no son necesarios. so we have to make a separation between Tenemos que hacer una virtue separación and non-virtue. entre lo que es la virtud y la no virtud. Like full arising of the Cuando mind tenemos un surgimiento de la mente de aflicción y hay fijación en eso, el resultado de eso, ese tipo de fijación es el surgimiento de dificultades y de sufrimiento. particularly tambonro imina ngaso chi lama tengo gore chi ki yutele jamro gore da tindu tele karsena ngaso zimba marwa da karsena yutele tengo gore yutele tebaji bi kitene nupa tene chi yi chibi nupa thi ki jute karchi gorsena jut devale buyorwa. So then what you are Entonces, referring to these a lo different que usted se está levels refiriendo, a are estos niveles a diferentes de lot more refugio, subtle. donde se vuelve el refugio cada vez más So sutil, that evolves eso with practice, the experience evoluciona con la that práctica, la occurs, experiencia que while ocurre en el practice desarrollo a the medida que way vamos at first practicando. we Por rely ejemplo, on like al principio confiamos en los objetos externos de refugio. Por ejemplo, confiamos externamente en el maestro espiritual, el lama, como el refugio externo. Y eso, en este contexto, no nos tenemos que referir a esto como fijación. Es en lugar de eso una confianza, un apoyo. Entonces, donde hay confianza y apoyo, basándonos en un estado mental positivo de fe y de confianza y devoción, entonces eso se convierte en una causa que nos conduce a una maduración favorable. El resultado de esto es lo que es beneficioso. Entonces, cuando somos principiantes y entramos en el camino de la práctica, es muy importante poder desarrollar este tipo de confianza en los objetos externos del refugio, las 3 joyas. El Buda, quien es el maestro, el Dharma, que es el camino, y la Sangha, que son los compañeros en el camino. and in addition to that, Luego, also adicionalmente a esto,
el lama ordinario, que es nuestro maestro espiritual, por ejemplo, es importante tener que confiar en él, poder confiar en estos objetos externos de refugio. En pocas palabras, es tan peligroso el materialismo, el enfoque materialista como el nihilista. Esta es una nota del traductor. Okay. We have to rely on Entonces these tenemos que until our mind confiar becomes really stable. hasta que la mente se vuelva estable. Y cuando la mente se vuelve realmente estable, entonces surge este entendimiento del Lama interno, esta comprensión. Y cuando esa comprensión está, cuando tenemos esa experiencia directa de la indivisibilidad de nuestra propia mente, cuando decimos nuestra propia mente y el Lama, la mente del Lama son indivisibles de la mente del Buda, es cuando realmente podemos entender que el Lama es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Y en ese punto, ese es el significado último del refugio. Pero hasta que alcancemos ese punto, realmente tenemos que confiar en esos objetos externos de refugio. Son muy importantes. Y la distinción que Drupon hace, que quiere que hagamos, es que nosotros no deberíamos, especialmente en este punto, pensar que confiar en las tres joyas es una fijación. Es de hecho un tipo de confianza. Entonces hay que hacer una distinción entre estas dos palabras, fijación o aferramiento, en lugar de confianza o de poder depender o apoyarnos en esto. 이나테 고고요래 가서 땡 고고래 때문에 가서 로토고 말와 이네 추 팔로 파 통소나 테네 양 짐바치네 테네 코르디나 테 팽요 말와 테 고야요 말스타 고 계속 추 팔 통소나 테네 고가서 땡 고고 말와 테레스 Entonces, esta confianza, cuando se refiere, por ejemplo, en un sentido último, el único refugio es el Buda, en el sentido de que el Buda es la verdadera naturaleza de tu propia mente. Pero temporalmente, tenemos que también poder confiar en el Dharma y en la Sangha. Pero una vez que hay este entendimiento de su verdadera naturaleza, el ejemplo que se da aquí es que necesitamos un bote para cruzar un gran océano. Entonces el Dharma y la Sangha son como ese bote. Y una vez que logremos llegar a la otra orilla, entonces ya no necesitamos el bote, pero en este momento definitivamente necesitamos el barco para cruzar el océano. Y una vez que alcancemos la otra orilla, si aún seguimos apegados a ese barco, eso ya no servirá a un propósito porque ya hemos alcanzado la otra orilla. Entonces, en ese punto, realmente la única confianza, el único objeto que necesitamos es la verdadera naturaleza del Buda, siendo la verdadera naturaleza de nuestra conciencia. Pero temporalmente, el barco es valioso para nosotros. Thank you so much. That was a really amazing answer. And so beautifully stated, so eloquent. Thank you. Fue una respuesta hermosa. Muchas gracias. Drupad, I know you were saying that. Yo sé que usted estuvo diciendo que durante las etapas de meditación donde tú no sientes dolor y hay un estado de gozo, pero hasta que tú alcances este nivel, yo siento, como yo tengo una herida en la espina dorsal,
Yo no puedo sentarme en la meditación, en la postura de meditación. Y creo que esto se convierte en una dificultad porque no quiero sentir dolor. ¿Cómo puedo yo superar esa parte, esa dificultad física? continuation nyamlanda o china tene ko sem ki temba thoya yosares sem ki temba ngone thopina no need rely on the body chabi yosares yini ya ta te tada nga tsuda body le tengro ba careful chigro ba. So, so yeah, that's difficult. Sí, eso es difícil. Sin embargo, lo principal es enfocarte en la experiencia interna, en practicar con tu mente. Eso es principalmente lo que es importante. Y cuando la mente se vuelve estable, ya no tendremos que confiar tanto en nuestro cuerpo, pero hasta que logremos esto, tenemos que cuidarnos a nosotros. Hay que cuidar tu propio cuerpo, ¿verdad? Eso significa que no te esfuerces, no te sobreesfuerces. Sem ki temba thopina ni maji lule hyuji temba go ba tene chabi yosaro ba. But if the mind becomes really Pero cuando la stable, mente se vuelve realmente estable, really at some point the body llega starts realmente un understanding punto en que el like no cuerpo longer ya no experimenta todo esto, donde ya tú no necesitas tener que apoyarte tanto en el cuerpo. Deseamos eso, dice Drupon, ¿verdad? Take time. Pero toma Yeah, that's tiempo. true. You know, so some people Y esto es verdad. Algunas personas dying, but is able to meditate. You know, pueden body is estar en el momento de morir y incluso aún así permanecer en meditación y no sienten ningún tipo de dolor ni de still they angustia. can, you know, meditate. Incluso pueden meditar durante el proceso de la muerte. But also, Pero I también think the physically, a nivel físico, I want to say to physically, si tú quieres sentarte so that's y still tienes problemas, the human eso es parte de la naturaleza humana. suffering of the human realm. Es el sufrimiento del reino humano, de tener esta forma humana. birth, you know, so we don't know how Tenemos nacimiento, but no recordamos el sufrimiento del nacimiento, pero eso es muy difícil. Y luego aging, so we know tenemos el sufrimiento del envejecimiento. and then Sentimos que hay muchas enfermedades luego y tenemos la experiencia de la enfermedad. experience come death. Y luego de la experiencia de la enfermedad viene la muerte. I think we are Ese es el proceso. human beings. Y por eso todos los seres humanos experimentamos estos desafíos, pero al mismo tiempo, por eso es que tenemos, aunque por eso, porque tenemos estos desafíos, es muy importante practicar. Even though we cannot Incluso, fix aunque no podamos arreglarlos, our body, que no podamos arreglar nuestro cuerpo completamente, make younger or something, no nos podemos hacer más jóvenes, ¿verdad? Pero but so I think yo pienso the mind que is la mente also very important, you know. es muy importante. Sometimes Y we algunas veces related to todo se relaciona and the body. con la mente y el cuerpo. So mind is kind of Entonces, maybe la mente worry a veces está preocupada, or don't want to sick. no quiere enfermarse, no quiere que te enfermes, ¿verdad? Eso ocurre a veces y eso lo que hace es empeorarlo. Y eso empeora el cuerpo físico. Esa preocupación hace que la enfermedad empeore en tu cuerpo. Incluso si tú estás enfermo, si tú mentalmente permaneces feliz y aceptas la circunstancia, es que es algo natural, es normal enfermarse, entonces eso hace que construyas, que edifiques tu confianza y incluso puedes decir estoy feliz de estar enfermo. Eso ayuda grandemente y es muy importante también practicar una conducta ética, porque esto es algo que verdaderamente ayuda físicamente. Por ejemplo, si tú estás enfermo, enfócate principalmente en la práctica del Buda de la medicina. Y esto requiere que tú te enfoques verdaderamente
Es decir, haz 100.000 recitaciones del mantra del Buda de la medicina. Entonces, observa lo que ocurre y te vas a sentir mejor. Definitivamente vas a mejorar. Todo el mundo tiene el deseo de ser feliz. Todo el mundo no quiere sentir cosas que no le gustan. Y podemos hacer esta práctica de Amitayus y esto ayuda realmente. The mental attitude changes. Pero la actitud mental, el cambio de la actitud mental es lo más importante. Puedes hacer trillones de recitaciones de larga vida o la práctica de Amitayu, pero no puedes detener la muerte. Sin embargo, lo que sí puedes lograr, lo que sí es significativo es vivir una vida significativa, tener una vida feliz. Entonces yo pienso que es interesante, ¿verdad? Some challenges, Que hay algunos desafíos y los desafíos a veces a través de la sabiduría podemos entenderlos. Y tú dices, bueno, voy a ir a ver al doctor, el doctor me manda muchas cosas y eso puede ayudarte. Pero luego también puedes hacer mantra y el mantra puede ayudarte. Pero luego también hay algo llamado karma. Hay dos tipos diferentes de karma. Hay dos clases de karmas. Uno es la karmic debt, right? la deuda kármica y el otro, ¿cómo es que se llama este otro karma? Las condiciones, el karma de las condiciones. Karma based on conditions. El karma basado en condiciones o las condiciones basadas en el karma. Entonces, temporalmente existen estos karmas. Y esto es algo que realmente ayuda cuando tú haces mantras, cuando haces purificación, estás trabajando en este karma de las condiciones. ¿Ok? In the case of Beverly with the spinal, En el caso de Beverly, con su problema de la espina dorsal y las posturas, sé que son importantes. Entonces, también estaría bien, básicamente, sería bueno retener alguna de las cualidades de una buena postura. Sí, eso está bien. Aquí lo importante es que te enfoques en la práctica. ¿Cómo vas a practicar? ¿Cómo puedes encontrar la mejor forma de practicar? Bien sea que te quedes de pie, que te acuestes, eso está bien, no hay problema. La peor parte es que a veces tú piensas que no puedes practicar. Eso es realmente difícil. Puede ser un poco difícil, pero si tú practicas de la forma que sea, entonces no importa cómo estés practicando. Es decir, el verdadero desafío es decir que no puedes practicar. Entonces, vamos a hacer la transmisión de la lectura del texto. Entonces nosotros debemos meditar, escuchar atentamente para recibir la transmisión de la práctica. Entonces, primero, él nos va a dar la transmisión de los significados para completar el mandala del trascendente conquistador Amitabha. Esta es lo que nos referimos como la sadhana larga. Y esta sadhana se les va a enviar a todas las personas que están participando.
Jumden nangda tela changse lo jumden de nenjo khan he ke nawan ta ye ge jingo la kyo na we ne nyam ga yi dong we u ding ka men de la so go go chazang ba ye su nam jar tan de mo chi se nam jar han bi de tan den ba yong de le wom ma ju kan wa dun de la to ro pen da wa jian koro de hyu de ji je gor ba hyu je ji je gor ba thar ma re je jan da do ba me ra ni ren chu chu je je yam ma ge thor 就到强为间早节有机，那么长瓦拉张嘛瓦张等的瓦兰都的，那么这种跟的今天弄的也年岁节当讲什么讲做到双周了。大头节孙节嘛，就是三节头，把这三节头给头让阳康我们阿红连送嘛，强就到了这边给内容俺点都嘛了，那时候帮了起来听一些。 个人的呢，对的，那我们什么呢？什么我们格那巴扬格那后帮个我们在那样陪人民广播民族的香港很多的讲过的些民族民族这边的朝鲜老这边的风景不到就是。 他走动的钱，chỗ thấp này chém những de钱现都主包说红色让给往前边嘛了，头里人也抢钱都。 定叫穷咱们绕啊看呢，面大都见过了的，从我们这rakcha人那边嘛，干嘛rakcha我，东西就这，我想问就别这，我们红给一些都这就，我们二个嘛的味道，二年的留下到不能再说，我们红。 萨瓦边在二面的马哈拉，他把领导了红色头和农村คน的错那么了，明明人家交通这送就在那忙个呗，北面的都让这个船都用叫了当年的土地全部更多个现中间年到了是早家庭叫了那了，因为现在边嘛在龙就做个简单做边的两了几种。 红对面这东边啊，那错边嘛的街，马家这边人家这确切中这边什么人穿的用着了边，今天我们我方面那这边嘛这更多，我老走到下湾河了，才能北京嘛路走。 就个那上前家了，将年娘家龙生在下面都这些中学，他个边嘛都这了，将样差多少几人3年，这边是来南平年前把上节跟得上。 跟得上让到强在用这个龙就这个艰难节下面节中变大了后，天到将什么上去了，年头给龙错节过上当用出给他们。做帮面真做的不等，那拉上也没把这光，可做那送了，温州的钱香港呢，光把的威胁了，把什么。 帮面的工，看见到了同妈咪把简章就红色，奴家的钱淘宝边嘛，过去别问早俺的新交呢，得去就个证明自己家。我不能完他也是做着情况跑跑前边最前头3年这些能给强帮工作上半年让这全做都用了么主要就往我们的钱先给老早嘛了把土地公了年的也是。 也哈也马哈个人那个地下呀什么呀我什么呀啥当红这的见他也特别心这位的见先给老早嘛了吧。 他们因为点不了就是说，到时候各种各位强，在这都在红帮我什么也的这呢，的不和的本早和红色多年那么大，我那一句节言了简单什么没别叫我这些句也别些的用这个这些本早都把它说不当真的这些当点个。 旅客这边就让他们了，这边个你老了什么他就让一见面到这把这件这边发现这边来了不这个本就碰到他把这说现在这做自己，现在这就是成绩都不当，之前那么大这边想了不这个阳台铺什么他把这说，最近没有门山上面的说把让这边讲了不这跟这边用手解决了。
Kurgan kawar dewe namba jeye jumden parchin jerebi togla bu doku changsan doku changcho semen cho je jo je ro ron cho jen den xe se du zen jo samden rang yin jerbin yang lam yan la ngang den zin je ron mo la xe ra wa rang yin jerbin yang lam bu do doku sami chu la chu ba ra xio tab je rang je jer wa nang lam bu doku sami pong pong nga to xio xiang nam man lin je du we lao zo la tab je rang yin 솔람부 도와 근제 된조 토바라 쇼랑제 말르게 와 르소테 르소테 모놈타제 여와나나부 다송르그 상제도 바라 쇼 젠가네데 가다 추웨제 그 이제랑제 여와나나 도와 근제 존예도 바라 쇼 변다 추예 동성마 냠베 가자주 동자라도 잘메다 대제 신게 여와나나부 소미데위 신저와江乐见别个巴拉耶那路多切怎么过节ra thế chế đểchen yang ke jar wa nang la bu sam mo dong ni ding zi do ba la jo de chen gan de bian no yang bian na zhu ju tang de wa la ma ling da de chen yang ke jar wa nang la bu da so ge song wa yin me to ba la jo je se na du zha xi ye ze ta ji ling ye ra mian zhe an zong bu go de chen yang ke jar wa nang la bu kun de yin me xian a to xiao gong shi jin mi chun 我应该在那么个别结为君主出个南大爷别马拉给当天准备做广播我咱把那江浙多个人的周头把这周下碰啊人啊看啊用钱啊错几年大江叫我什么进准备台湾 除了强制的多，今天王将见面头前多三爷三年的三人男人强暴光，跟上年让金龙结巴帮，将阳新给六年拉拉都用到手给那么真大人。 那早安的个的就是为先忙了用着就是为经过了到手这些区别都把人家。 农业当年今天往球头看呢，别个人在登山的一周，高了温度就瓦跟就见了我都是都这将青诺的见了，那对中间跑跑进步个大大啊当成都去年了。 没人查通去军先到我们那边面红红是红豆豆，看了边面的什么人当的他妈的俺们的为俺结果上崩啊。 都说俺成了，我这家伙没了半头金根头，个一掐来，长什么都是军哈边红把用手看我这叫人都去头给我在这见着我这都俺这讲。 身边他们的老爷个大大见面，俺接着小周周去个龙年到俺们的娃这，阿红的嘛。 嘎啦阿妹大巴呀，大堂嘎达呀，二呀三百大呀，地呀大，往沙瓦巴巴嘛，心灵个是说话。大干巴比头个呢，我们个我这啦，拉远处东个讲呢，巴拉叫，拉那么个我东巴拉叫，我们那边门红。 我马来我在这讲跟着他们你个用这看东阿拉讲呢，巴拉叫那民国话东就讲我们那边没红的来，我这是帮助。每年你给我这看东阿拉讲呢，巴人们东国话东叫了这我们那边没红，比来我在这我帮助，都着你个用看呢，东阿拉讲呢，巴拉叫了同住。 你去东巴的小，我们那边没红没来，我在那么帮把一打你跟我姐看，东阿拉讲呢，跑过来叫了一打，过来我东叫了见我们那边没红来，我在那帮助。你那边你跟我姐看，东阿拉讲呢，跑过来叫了你那边，你往过来我东巴的小，我们那边没红，这都样色的前行，这都身边跑别个大找东阿姐的。 คนเดียต้องช่วยเจ้า我们那边没红，吃不的全部俺那大伙公司走路那完他也得钱先给老早那投资日头，你那谁俺就不是人做，马六的钱先他讲一个做储备你把着我们那边没红是皮。
同时红的为是别年的什么用叫当地呢没事头有小关子头开山大家俺结果都在哈边红巴达往海洋的话红皮做嘞做汤里见红啦啦我有红去也没去红日东上节的这让林间小马里多见个早几年吧落叶浪的叫吧南浪不就顿这个真的都就是我们这那面的了本咱们个阿红就我上街今天的左边上街了那米你是长桥身边我这大大公的个松头我这马路在这都说红是红的老松他们去年这把我个下大街住大概名上拉天边归家了，头叫了见天边阿妈的下着见住我看的，大看的不拉天边送开钱了，头叫了见头开红叶下着见住当年看拉天边头一钱了，头叫了见老早个送头进了。大概我这头叫了呢，上街公把年把年多少这边这边龙马就的哇前不一下，咱们阳看东北俺来，俺阳俺来龙俺来没见过的阶段都特别给这不送街花啦啊来边的看路出在香俺都在俺学哇上面都最近做前不叫我们阿红好好。红军人他头的瓦件，那瓦他一年四季，江山这种起瓦界，周边上街那么大，往前等的泡沫用，心中用。拉索比的进行给拉做拉的那些草间秋半部，古松土间我都做，十瓦的那个那早这本早拉开。同时，今天我把那他也我没接头到讲，人家的见的是。一天我就头到岗，头到我就上面到，头前头到岗，写了本件边样，啥也人不头到岗，这把那么晒的那么给人，强帮工不头到岗，结果没别就这个，光头上坡头到岗，头到岗，你让给龙七王婆，周围这穷头到岗，都用什么帮没劲。这大把人头到岗，经过了根节，他种了，嘎达的头到马岗，的钱现在他做了，头到你不岗位子，七诺日那把零一年拿去，错在跟上穷，你就那样就谁的。在他给说什么的，面头上让他错的，在我这一周看人讲，叫把谁见俺人不。头到公了娘家呀，刚叫往到我这做，我个这么公司的话的么呢？的里面那都当嘛，我别说红色别介跑跑上面啦，我去新建上面中，新的草街上嘛，新建年花街，因是多就变成了这帮走着的，把人家看也。电线现在就见过了，搞了什么呢？那么大的头节是他们家西间这边同志边，那完他也娘家最老强在这都给我的眼中马路边东个里找着的钱，浪漫桥了牛啊你就秋口上街学。我到了这个身前了，都去路的花嘛，他的健康着他别现真的，新小台的街呢，啥叫了啊？他的金学的一些军队的出去人生帮着他们，他们在那瓦上的。上阳屋头头里也见面，你路强家亲子面住的龙头小红皮，老杨头个头前全部也送就。过着当叫龙就是那些可能的前的钱，那他也这些学人家他见着完的见人世界这些学，他到光就上一到强的都是这些学，见把三年这把些。南家强把根的上年让给龙前往帮忙坤的这边这些学生间他们上年你4000波拉让你学。
당던지라고 얘기하는데 본초 전류지 티바스 당가지 지파트 차버레스 So that completes the transmission for the extensive Eso completa sadhana. la transmisión de la sadhana extensa. So then there's still some Entonces, supplementary aún hay materials for un the material afternoon suplementario and the after. que él va a dar estas transmisiones en la So like tarde, like the protector como la sadhana del protector, practice de and la práctica del protector, etc. Estas transmisiones se van a dar en la tarde. Vamos a hacer la dedicación de la sesión y nos vemos a las 2 de la tarde. Es decir, en 2 horas. 24 in the prayer book. Las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Until the end of samsara. Thank you. Muchas gracias.